lo más que se pueda para que por último se vayan con una idea bastante política de esta temporada y puedan retransmitirlo cuando les pidan la opinión, que es lo mínimo que podemos hacer. Y no decir, no sé, no me interesa, no tengo idea. Filosofía política. Acá estamos. ¿Usted vino ayer? No me diga. Ayer andaba con un perrito negro. ¿Sí, cierto? Con un monito aquí. Ian. Me costó, pero por fin me acordé del nombre de un alumno. Esto ya es épico. No me acuerdo el nombre. Ya, entonces tenemos la síntesis. Lo van a dar aquí al tiro, Ian. ¿Le quedó gustando o lo mandaron de la casa? Lo mandaron. A mí también me mandaron. Yo soy el profesor. Yo soy el profesor. Ya. Claro. Ya. Siéntese adelante, acá está muy sucia. Pero está un poco menos sucia. Claro. ¿Ya? Sí, por ahí. Está rellena y le doy la espalda. Y ahí llegó Ian y llegó Nelson. Ahí vamos a poder pelear al menos. ¿Ya? Ya entonces tenemos la síntesis para que decía Verónica, que podamos tener un poco de opinión política y entender por qué pasan las cosas que pasan hoy día. ¿Usted tiene una opinión política bien? No nos diga cuál, pero tiene. ¿Sí? ¿Vota? No alcanza. Ya. Sí, no puedo, profe, estoy privado de libertad. No hay que pierde los derechos políticos. Ya. Entonces vamos. Por allá, hace como cuánto, 5 semanas atrás partimos con esto, ¿cierto? Y nos dimos una tremenda vuelta histórica para poder explicar el modelo económico, porque esto ya más atrás quedó el golpe de Estado, quedó la dictadura, ¿cierto? Y aquí ya partimos con el modelo económico, ¿cierto? Con la transición y con la recuperación de la democracia y finalmente con las visiones acerca de del quiebre de la democracia y con una perspectiva acerca de la Constitución de 1980. ¿Ya? Eso es lo que vimos en esta última temporada. Por lo tanto, aquí partimos y tuvimos que hacer toda una explicación histórica para explicar el modelo económico que ahora tenemos acá en Chile, y no solamente en Chile, que prevalece a nivel mundial. Nos fuimos al siglo XVIII, y ahí tenemos a Adam Smith corriendo por su vida, con cara de pánico, porque todo el mundo lo persigue y ustedes ya saben por qué. Pero no vamos a volver a explicar. Resulta que en el siglo XVIII, este caballero, coincidencia, 1776, año de la independencia de Estados Unidos, revolución de las 13 colonias, escribe un libro que se llama La riqueza de las naciones, que ahí lo llevan. ¿Ya? Biblia del capitalismo, Biblia del liberalismo económico, ¿cierto? Ya. Y él dice, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué el rey lo controla todo? Y si lo controla todo el rey, entonces lo controla todo el Estado. Pero el Estado es ineficiente a la hora de controlar la economía, porque dice, Verónica, tus lechugas, Nelson, tus tomates, Ian, tu... Ya, los repollos y los pollos. ¿Listo? Los repollos y los pollos les cobran un impuesto y por lo tanto ustedes no pueden progresar. Y esto lo habla en plena comienzo de la Revolución Industrial, donde surge una burguesía, diríamos en ese momento la clase empresaria, ¿ya? Que expande el capitalismo porque emprende, hace negocio, ¿ya? Y para hacer negocio, ¿qué prefiero? Un Estado que me agarre en el cuello y me exprima con impuestos o un Estado que solamente me deje hacer. ¿Qué será mejor? Dirá Adam Smith. El que me deja hacer. Pero si un Estado me dice, ya, de cada 100 pollos, 60 son míos. Y Ian va a decir, uy, negocio redondo va el Estado. ¿Y por qué no mejor me paso solo 10 pollos y me quedo con 90? Y entonces así ya activo la economía y doy más empleo y tengo más gallinas y más pollo y después me compro una vaca y me convierto... Todas esas ideas están plasmadas por Adam Smith. Entonces, ¿qué es lo que propone? El Estado no interviene, solo vigila. Y así nos mantuvimos desde el siglo XVIII
hasta 1929. Las economías eran liberales, eran democracias liberales, ¿cierto? Y ahora Verónica nos va a contar qué pasa en 1929, por qué pasa el año ahí. ¿Se acuerda, Ver? Ya. Estas ideas se mantienen hasta 1929, lo hemos visto ya varias veces y en varias clases y en nuestras asignaturas. Y aquí, Nueva York, bolsa de Wall Street, se desploma, cae, toda la gente corre más a vender sus acciones y se da cuenta que no valen nada. Y como no valen nada, la economía norteamericana se contrae, se desploma, cae en una crisis gravísima, hay suicidio, hay millones de desempleados, hay hambre y como cuando en Estados Unidos alguien estornuda, en América Latina todos nos resfriamos, entiéndase la analogía, ¿ya? Nos afectó a nosotros. Todo eso pasa. ¿Cómo rebota aquí? Vamos allá a Estados Unidos. Oiga, presidente, yo soy su asesor económico, Keynes. ¿Se acuerda de ese nombre? Keynesianismo. ¿Usted que siguió atentamente las clases de forma virtual? No, listo, no importa. Le dijo, presidente, la solución es esta. El Estado que se haga cargo de todo. Hasta aquí el Estado solo vigilaba. Ahora, propuesta. El Estado se hace cargo de todo. Se hace cargo de las áreas clave. El Estado va a crear empresas. El Estado va a dar empleo, educación, salud a cargo del Estado. Entonces les pagamos un sueldo chiquitito, que trabajen, mandamos una señal con ese sueldo para que las empresas produzcan más, la gente va a poder consumir y se va a activar este círculo virtuoso de la economía. Comienza a dar resultados. ¿Y cómo llega a Chile? Aquí en Chile, ¿cómo llega? ¿Se acuerdan de los gobiernos radicales? PAC, Pedro Aguirre Cerda dice, ahí está la solución. Comencemos a industrializar el país. Modelo Easy. ¿Se acuerdan? ENAP, Alianza, ENAMI, se crea la Corfo posteriormente, muy posteriormente, ¿ya? No tan posteriormente, pero posteriormente se crea la Corfo y se comienza a dinamizar la economía en Chile, porque Chile, recordemos que es el país más afectado del mundo en cuanto a esta crisis económica. Por lo tanto, el Estado en Chile se hace cargo prácticamente de todo. ¿Y cómo se va a llamar esto? Estado de bienestar. El Estado da empleo, el Estado da trabajo, salud, vivienda, educación, el Estado se preocupa de todo. Y este estado de bienestar dura desde la década del 30 hasta la dictadura militar. Y en la dictadura militar dicen, no, hay una grave crisis económica a nivel mundial, que ya la vimos y probablemente la veamos nuevamente, que ya no se puede sostener el estado de bienestar. Es mucho el gasto fiscal, no tengo plata. ¿Y cómo solucionamos eso? Y unas mentes brillantes, y a ver, dicen, el Estado no tiene que hacerse cargo de nada, solo de subsidiar. ¿Quiere una casa? Pague el subsidio. ¿Quiere venir a este colegio? Pague el copago. 88.000 pesos, ¿no? ¿Quiere atenderse en la salud? Sí, pero pague el 7% mensual todos los meses. Y la previsión se la vamos a pasar a la AFP. Privado también. Por lo tanto, el mercado adquiere más importancia. Es un retorno aquí, que esto me encanta, hacer esto. Esto se da la vuelta. De economías liberales pasan a ser economías keynesianas. Y cuando este modelo se agota, volvamos acá. ¿Se dan cuenta que la historia es cíclica? Y otra vez volvimos acá. Hoy día todos los que dicen, economistas que dicen que son liberales, todos se aprendieron de memoria la riqueza de las naciones. Les mide mi pastor, nada me habrá de faltar. ¿Ya? Este es el super saiyajin de los liberales económicos. ¿Ya? Ya, y esto ya lo he explicado, pero no sé cuántas veces. A la guerra de Yom Kippur ya se parece a la historia de la leche. Ya ustedes se la saben de memoria, hasta cuántos cañonazos le llegaron a los israelitas. Una guerra en Medio Oriente, Israel con varios países exportadores de petróleo, gana Israel. Oye, el año, no es casualidad, 73, ojo, coincidencia. ¿Por qué estoy hablando del 73, Ian? Justo coincidencia. ¿Qué pasa en Chile 73? Nos vamos. Cerremos ahí el computador. Nos vamos. Ian, no se preocupe, es broma. El golpe de Estado, recuerde, 11 de septiembre. ¿Ya? Entonces dicen los países árabes, ya, Israel nos ganó la guerra, pero aquí viene la respuesta. Todos los países que le ayudaron a Israel a ganar la guerra, ahora les vamos a cortar la manguera del petróleo. ¿A quién? Principalmente a Estados Unidos. Y Estados Unidos
entra en crisis, porque como dice el profesor, nunca dos lechugas se han ido abrazadas caminando a la feria, se van en un camión. Y todo funciona con petróleo, hasta esa espectacular zapatilla Nike Air que usted tiene, algo de petróleo tiene. Ya todo lo que usted vea, esa mochila tiene petróleo. Esta carcasa de plástico y esa también tiene petróleo. ¿Ya? Como todo funciona con petróleo y a Estados Unidos le cortan el suministro de petróleo, Estados Unidos está en crisis. Y si Estados Unidos está en crisis, le dice a Latinoamérica, ¡ya! Espérame un poquito, estoy en crisis, no te voy a prestar más plata. No te voy a comprar más materias primas. ¿Y qué dice América Latina? Yo también entro en crisis. Como América Latina entra en crisis, mire el año, por favor, coincidencia, estamos en una grave crisis económica, otra vez para variar, dice, ¿cuál es la solución? Surgen teorías económicas liberales. Otra vez la vuelta atrás. Esa. El otro día me dijeron que cuando yo hacía clases, todo el colegio se enteraba. Todo el colegio se enteraba que yo estaba haciendo clases. Me encantó que me dijeran eso. Surgen otra vez las teorías económicas, pero ahora, Chinito, vuelta atrás, aquí, porque ese modelo se agotó, ¿ya? Ese modelo, se agotó. Por lo tanto, ¿cómo le damos solución? Volvamos atrás a la teoría económica liberal. Y aquí está el resultado de lo que tenemos hasta ahora, ¿ya? Disminución de la intervención estatal. No, AFP, no, FONASA. Y si quiere una mejor atención ISAPRE, pero pague. ¿Quiere la casa? Junte la platita, señora Juanita, y cuando la tenga, postula el subsidio y si se lo gana, yo le regalo 200 UF, pero la casita la va a pagar en 30 años. ¿Quiere ir al médico? FONASA A, B, C, D, X, Y, Z, quizás algún día, no sabemos. ¿Ya? Y por supuesto se reduce el gasto fiscal. La excusa, estamos en un grave problema económico, una grave crisis, porque Estados Unidos entró en crisis por culpa de la guerra en Yom Kippur. Y como estamos todos en crisis, ya no podemos seguir gastando la misma cantidad de plata, pues. Así que ya se cargó usted. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Termina el estado de bienestar, surge el estado subsidiario, porque yo lo subsidio. Gracias. Porque yo lo subsidio. Usted se pone con un poco y yo soy el Estado, le pongo otro poco. ¿Ya? Eso es subsidio. ¿Bien? Listo. ¿Cuándo se instala esto? Ya lo dijimos, ¿cierto? Oh, coincidencia, 73, golpe de Estado en Chile, y eso facilita el modelo, facilita el ingreso del modelo. Esa es la teoría, esa es la tesis. ¿Por qué? Porque yo le digo a ustedes, ciudadanos chilenos, de hoy día en adelante, estamos en democracia, presidente elegido democráticamente, todo paz, felicidad. Desde hoy día en adelante, el modelo económico va a cambiar. Porque ya no les voy a financiar todo gratis, no sea patúo. Ahora ustedes van a pagar una parte y yo voy a pagar un poquitito el resto. ¿Qué hacen ustedes? Me queman todo. Me destruyen todo, como se lo hicieron a Carlos Ibáñez del Campo cuando con la misión Plain Thanks, Nelson se aprendió eso de memoria, ¿ya? Intentó hacerlo y Batalla de Santiago. Nos destruyen todo, queman todo. Pero en cambio, en una dictadura donde ellas no podían ni salir a la calle tranquilo, no estaba pensando, oye, nos están cambiando el modelo económico. ¿De qué estaba preocupado ella? De que salía a la calle y... Ya, sí, se puede salir, parece que no nos va a pasar nada. De eso estábamos preocupados, de las violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, se aprovecha ese momento para cambiar. ¿Quién lo cambia? Estos caballeros de aquí. A esto se le atribuye, los padres de nuestro sistema económico. No se lo olvide nunca. ¿Se acuerda ya de los Chicago Boys? ¿Le suena? No, listo, no importa, no es una banda de música. 1954 aproximadamente, Plan Chile. En la Universidad Católica dicen, mira, estos cabros inteligentes están a punto de egresar de la carrera de economía, de la Cato. Plan Chile, mandémoslo a Estados Unidos a estudiar un posgrado a la Universidad de Chicago. Los mandan, llegan a Estados Unidos, ¿cierto? Estudian en la U. ¿Y qué políticas económicas creen que aprenden? Keynesianas o liberales, recontra liberales. Entonces llegan a Chile de vuelta y se convierten en profesores de economía en la U. Y van formando otra generación de Chicago Boys. Cuando llega la dictadura, les preguntan a los Chicago Boys, ¿ustedes pueden escribir algo de economía como un manual para instalar eso acá en Chile y superar la crisis y pasar de un estado de bienestar a uno subsidiario? Pero claro, nosotros lo escribimos. Ahí está.
el ladrillo. No porque sea un ladrillo mundial, es porque lo entregaron en unas hojas de papel roneo, las conocen. Bien fea, es como una hoja. Yo no tengo, pero es como este color. Como seria, bien fea. Sin encuadernar, nada, la entregaron y parecía un ladrillo. Y quedó. Bases de la política económica del gobierno militar, hoy día digamos dictadura, ¿cierto? La establecieron los Chicago famosísimos. Hay hasta un documental sobre ello. ¿Ya? Ya. Ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los principales puntos que podemos observar acá? Ahí apenas los veo. ¿Ya? Se instala este modelo económico, que ya lo he descrito, ¿cierto? Como estado de bienestar, corrijo, estado subsidiario, y tiene el punto ahí, privatizar. Gobierno del presidente Salvador Allende, que era estatizar, ¿cierto? Decreto 520. La empresa de Vero, la de café, la de chocolate, la de harina, la que sea, no está funcionando. Está funcionando a la mitad. No abrieron todos los días. Le aplicamos decreto 520 y se la expropiamos. ¿Y pasaba a manos de quién? Del Estado. ¿Se acuerda, Vero, de ese famoso decreto 520 que venía de la República Socialista? Ya. En cambio ahora es todo lo contrario. No, el Estado no tiene que hacerse cargo de la empresa. ¿Quién se va a hacer cargo de la empresa? Ustedes, los privados. Ustedes, los privados. Y ustedes le van a vender el servicio a las personas. Ningún problema. Ian, ¿se quiere instalar con un ISAPRE? Dile, cobre por la atención de salud. No hay ningún problema. La gente le va a pagar a usted. Y yo a usted lo voy a controlar y lo voy a cobrar el negocio redondo. Usted hágase cargo. Todos privados. Control del gasto público, ya lo dijimos, no vamos a gastar grandes cantidades de dinero en todos ustedes, porque ustedes ahora tienen que poner un poco y el Estado pone otro poco, como hasta el día de hoy. Y también vamos a hacer una reforma tributaria. Aquí se crea el IVA. No había IVA. ¿Ya? Y si alguien creía que el cobre es el sueldo de Chile, el real sueldo de Chile es el IVA. ¿Usted paga IVA, Ian? Sí. ¿Cuándo? Cada vez que compra una cosita, ¿cierto? Sí, súper, brillante. 19%. ¿Ya? Bien. Y aquí ya nos vamos acercando al contexto histórico, ¿cierto? De cómo vamos transitando el salto que nos dimos, porque como es síntesis no podemos hacer mucho más, ¿ya? Algo me pasó. Bien. Comienza a influir la Guerra Fría. Ya, aquí vamos transitando. Este es el, no es el tránsito. Tránsito, recuperación. ¿Ya? Es la recuperación de la democracia. Contexto, en el mundo hay un mundo bipolar, hay una Guerra Fría, ¿cierto? ¿Ya? Y que está controlada en gran medida, o en absoluta medida, Occidente por Estados Unidos y su economía capitalista, y Oriente, la Unión Soviética y su economía centralizada, que ya la describimos bastante. Bien, llegó un correo y ese correo, gracias. Listo. Entonces dice ahí, en los años 90, para acá, para Chile vamos a estar en los 80, ¿ya? Y ese caballero, Gorbachev, del cual hablamos en la temporada anterior, que está allá escondido detrás de la bandera, con una manchita aquí, es el presidente de la Unión Soviética. Y dice, oye, la Unión Soviética está en crisis. Esto ya no va más. Esto ya parece un imperio tan grande y no nos alcanza con nuestro modelo económico para sustentar a todas las naciones que están bajo la órbita soviética. Ya no alcanza. Aquí hay que hacer algo. Y además, miren para allá, a los países capitalistas, miren cómo les va. Excelente, excelente. Y nosotros con nuestra economía centralizada, crisis. Pero miren las economías liberales. Mientras más liberal la economía, les va mejor. Mientras más capitalista, mejor. Y también está en la crisis política, porque tiene que sustentar una fuerza armada gigantesca, porque estamos en la Guerra Fría, hasta bombas nucleares, ¿cierto? Entonces dice, ya, vamos a hacer reformas. La primera, que ustedes recordarán, es la perestroika. Dice, vamos a liberalizar el comercio, vamos a privatizar algunas empresas y vamos a promover el libre emprendimiento. ¿Se acuerdan la foto de McDonald's que vimos una vez? Ya está, ahí está. Por otro lado, Glasnost, oye, ya no es bueno tener presos políticos.
Ya no es bonito mandar gente al Gulag a trabajar a Siberia a 20 años porque piensa distinto. ¿Ya? Porque levantó un lechero en la calle y 20 años al Gulag, a Siberia. ¿Sabe lo que es un Gulag? ¿Cómo sabe? ¿En película? Pero sabe. Mire, porque a veces salen en películas, ¿no? Son campos de trabajo en Siberia, donde hace mucha calor. Hace calor, pero no se nota con el frío que hace. ¿Ya? Entonces, no, todo. ¿Alguien está golpeando la puerta? Sí, Nicole. Ya está, ahí está. Por lo tanto, vamos a hacer transformaciones. Y esas transformaciones finalmente permiten la caída de la Unión Soviética, que lo vimos una temporada anterior, ¿cierto? Ya está, se acaba la Unión Soviética. Y cuando se producen todas estas transformaciones, se van produciendo poco a poco, y la Unión Soviética entrando en crisis, ¿quién está mirando desde América, en el norte, país grande, debajo de Canadá? ¿Quién está mirando y hace así? Estados Unidos. Y dice, gané. Se acabó la Guerra Fría. Miren la Unión Soviética. Esta es la caricatura, ¿cierto? Miren la Unión Soviética. No queda nada de ella. Yo gané. Triunfó el capitalismo. ¿Ya? Por lo tanto, la Unión Soviética ya deja de ser una amenaza. La Unión Soviética ya no va a penetrar con su comunismo diabólico, según Estados Unidos, en América Latina. Ya no va a haber a la Unión Soviética ninguna posibilidad de apoyar a Cuba, ninguna posibilidad de apoyar a un gobierno socialista, porque ellos mismos, ¿qué dice yo? Porque ellos mismos se acabaron, se acabó, esto en crisis se acabó. ¿Listo? Por lo tanto, oye, Estados Unidos dice, todas estas dictaduras de derecha, militares, ya no van, están out, ya no las voy a apoyar, ya no me sirven. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo las tenía para que no llegara acá el comunismo de la Unión Soviética, pero ahora que la Unión Soviética está a punto de caer, ya no las voy a auspiciar más, ya no las voy a promover más. Por lo tanto, ante la presión de vecinos que ya habían transitado a la democracia, como Argentina en el 83 y Estados Unidos, es que Chile comienza a buscar un mecanismo para avanzar hacia la democracia. Esto es lo que comienza a pasar, este es el contexto histórico. ¿Ya? También Chile, por supuesto, recibe la condena continua de organismos internacionales, por ejemplo, a través de afiches, ¿ya? A través de noticias que denuncian, por ejemplo, el asesinato de Orlando Letelier, que fue asesinado en Estados Unidos con una autobomba, pero como también murió su secretaria, Ronnie Moffitt, es que tomó mucho más realce, porque un agente del Estado chileno asesinó a una ciudadana norteamericana en Estados Unidos. Entonces, Chile con mejor razón es condenado a través de también libros y afiches que condenan la dictadura. ¿Ya? Logra también la condena por parte de organismos internacionales. La gente que se fue exiliada a otros países es la que allá promueve la resistencia, pero la resistencia a través de qué? Todavía no armada, solamente a través de afiches. Y dicen, miren, esto es lo que pasa en Chile, fíjense por favor en Chile, nos están matando, nos están desapareciendo. ¿Ya? Y gracias a eso tenemos la condena internacional. También tenemos problemas diplomáticos, ya mencioné el asesinato de Orlando Letelier en el 76 en Washington, donde también muere su secretaria y su secretaria ciudadana norteamericana, y también tenemos problemas limítrofes gravísimos al borde de la guerra. 23 de diciembre a las 12 de la noche estuvimos a punto de entrar en guerra con Argentina. ¿Por qué no entramos en guerra? La historia militar dice que hubo un temporal que desvió a la escuadra argentina, ¿ya? Y no le permitió realizar el desembarco que tenía planificado esa noche. Y por otro lado intervino el Papa Juan Pablo II, que quiere todo el mundo, decíamos en ese tiempo. ¿Ya? Otra vez la guerra de Yom Kippur, esto ya lo expliqué, cómo llegamos, ¿cierto?, cuál es la importancia de la guerra de Yom Kippur. ¿Cuál es la importancia acá? Ocurre todo lo que acabo de explicar y que ya se perdió, la parte anterior, ¿cierto? Entramos en crisis aquí en Chile, pero vamos un poco antes de la crisis. Comienza la dictadura
se aplica el ladrillo, la idea de los Chicago Boys liberales, y comienza un crecimiento económico paulatino. No antes visto, comienzan a hablar del milagro chileno. La gente comienza a consumir y comienza a conocer algo que se llama tarjeta de crédito. El crédito, no funcionaba como hoy día, pero similar, ¿ya? Y llega esto a Chile. Todavía no hablábamos de mall, íbamos al shopping center o íbamos al Parque Arauco. Ir al Parque Arauco era como ir hoy día, no sé, viajar a Estados Unidos. Otro mundo. En el mismo lugar, comerse 2 teléfonos. ¿Sí? 2 teléfonos. Estoy dudando, ¿eh? Los que andan con 2 teléfonos. Ya. Poder en el mismo lugar comerse un helado, comprarse ropa, comprarse no sé qué más de allá, jugar. Cuando decíamos, íbamos a los videos, comprábamos una ficha, la echábamos al Pac-Man, un monito que tragaba unas cositas y era súper emocionante, ¿vale? A las carreras de auto. Mira, hoy día sería impensable. Pero en el mismo lugar que comenzamos a consumir y nos gusta. Y cuando estamos en esa parte, en la mejor parte de la película económica, ahí llega la crisis a Chile. ¿Ya? Esta crisis de la que le hablaba que se inicia con la guerra de Yom Kippur. Por lo tanto, inmediatamente se contrae la economía chilena, por supuesto terminamos en esto, y la clase más afectada es la clase media, ¿ya? Que ya no puede seguir pagando sus créditos. Todas esas deudas que tenía no la puede seguir pagando, porque si pagaba 5, ahora comienza a pagar 10. Y no solamente la clase media, sino que también el país, el Estado chileno está tan endeudado que le cuesta mucho seguir pagando. Por lo tanto, se contrae la economía y se acaba el consumo, se acaba el shopping center, se acaba el mall, se acaba el crédito. ¿Ya? Y llegamos a esto nuevamente. ¿Qué estarán cocinando? Siempre he preguntado, ni la tetera. El choquero bandido, como decíamos antes, estaba negro, siempre estaba negro, nadie lo lavaba y eternamente quedaba negro. Con tiznado, ¿cierto? Yeah. Otro factor que facilita el tránsito a la democracia es el surgimiento de la munición civil, ¿cierto? Comienzan las protestas, porque cuando uno lo pierde todo, pierde el miedo, porque tiene hambre, ¿qué más tiene que perder? Salgamos a la calle, que se vaya, ¿cierto? Parque O'Higgins en el 83, y comienzan las protestas de la gente, comienzan estos cortes de luz y decía, señora, enciéndalo todo el día a las 8 de la noche. Y la gente enchufaba la plancha, enchufaba no sé qué más, prendía todas las luces, no el microondas porque no teníamos, no había todavía microondas, ¿ya? Pero lo encendía todo y así botaba la energía eléctrica. Había cacerolazos a nivel nacional también, y los llamados eran de este tipo: no comprar nada, no mande a su hijo al colegio, no tome transporte público, toque bocina y cacerola, haga asamblea, no se deje amedrentar. Ahí también lo tenemos, no compre absolutamente nada. ¿Ya? Y era la forma de protestar de la gente, aunque pacífica, pero esto terminaba mal. Yo les conté una vez que al departamento entró una bomba lacrimógena, yo veía cómo la gente corría abajo, se enfrentaba con los carabineros y nosotros escondidos en el baño porque las balas corrían para todos lados. Ese era el contexto, así terminaba lamentablemente las marchas. ¿Bien? Se rearticula la oposición, ya no solamente es movilización civil pacífica, surgen grupos. Ya surgen algunos grupos armados, bastante radicales, desde lo más moderado hasta lo más radical. Aquí en qué nos podemos detener, que es lo más conocido y lo más estudiado quizás, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿cierto? Ya. Este grupo, podríamos decir guerrillero, paramilitar, de tendencia marxista, por supuesto contrario a la dictadura del general Pinochet, intentaba derrocarla. ¿Cómo? Por la vía armada. Ingresan hasta un arsenal. Acá, a ver, norte, allá. ¿Se acuerda que una vez yo le pregunté que un primo de mi abuela había estado involucrado en algo así? Sí, le preguntó. ¿Y qué dijo? Fue en eso. ¿En eso? ¿Aló? Sí, no, entonces ya pasó. En Carrizal Bajo, claro. Claro, sí, y toda esa gente está viva. Toda esa gente está viva. Y yo me acuerdo de esto de chiquitito, que fue así como, ¿cuántas armas? Estas fotos dieron la vuelta al mundo. Y eso es un poquito. Eso es un poquito. 2 lanchas pesqueras
Llegaron ahí a Carrizal Bajo, cerquita de Huasco. ¿Huasco? ¿Ubican? Ya, Huasco. Y ahí comenzaron a descargar las armas. Imagínense cajones, bultos grandes, en una caleta donde casi no vivía nadie, y los metían en piques mineros, y ahí los guardaban. La alcaldesa de Mar, hay una autoridad en Chile que se llama alcalde de Mar, que controla una caleta de pescadores muy chiquitita. ¿Ya? Y ella le da cuenta a la Armada, su nexo a la Armada. El alcalde de la ciudad más grande. Le pareció raro. Bajan un bulto a un bote, el bote llega a la orilla, lo bajan, lo meten en un hoyo. Se sube la gente y repite el proceso. Está raro. Fue y le avisa al alcalde de Huasco. Y el alcalde de Huasco le avisa a los militares. Llegan agentes del Estado, se dan cuenta de lo que está pasando, comienzan a avanzar por la playa y se encuentran a una gente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez dormirando. Los detienen, revisan el hoyo, encuentran la arma. Llegan los del frente y se encuentran con que tenían detenidos a sus compañeros del frente. Se produce una balacera, llega más gente del ejército y ahí ya descubren todos los piques. Y ahí estaban llenos de armas, así. Dato casi anecdótico para mí. Esos fusiles, la mayoría son fusil M16, que sale mucho en las películas de la guerra de Vietnam. Los fusiles venían desde Vietnam. Y una vez que fueron decomisados por el Estado, ¿qué hacemos con los fusiles? Si son miles. La Infantería de Marina de Chile tiene los fusiles muy viejos. La Infantería Marina de Chile tiene los fusiles ya muy viejos. Entreguémosle estos fusiles a la Infantería Marina y la Infantería Marina no se está armando. Dato ya casi anecdótico. ¿Bien? Ahí está la bandera. El frente se atrevió a esto. ¿Se acuerda bien? Que vimos la emboscada o no estuvo en esa clase. Justo, profe, y todas menos esa, no importa. ¿Ya? Típico, ¿eh? Justo las vi todas menos esa. ¿Ya? Y emboscaron al general Pinochet. El general Pinochet estaba en una casa en la precordillera, Cajón del Maipo, el Melocotón. Y se dirige con su escolta a Santiago. Y en el camino lo interceptan, lo emboscan, cruzan una camioneta con casa rodante. Con casa rodante. Como una casa rodante. ¿Ya? Y dejan pasar a la escolta, y aquí son emboscados, les disparan, por supuesto, y ahí va el general Pinochet y el conductor reacciona inmediatamente, y ahí dice, regreso al Melocotón. No le pasa nada, tiene apenas una herida en la mano. Pero mueren, me parece que 4 o 6 escoltas, carabineros y militares. ¿Ya? Pero él tiene una herida muy, muy leve. Dato también prácticamente de la farándula de esta emboscada. Le dispararon con un lanzacohete. ¿Han visto esto que los soldados en las películas disparan así? Y salen cohetes. Ya. Y le dispararon. Igual que le diría, oiga, profe, pero si le pegó. Y le pegó. Ya, y le pegó. Oiga, profe, pero si le pegó. ¿Y por qué no explotó? Voy a explicar una cosa bastante técnica, pero me voy a dar el gusto. Esa arma dispara, ¿ya? Y cuando el proyectil avanza aproximadamente 25 metros, recién se arma. Es decir, si yo lo disparo acá, voy a salir un poco para allá, pero ustedes van a escuchar. Yo lo disparo aquí, contra la muralla, ¡pum! Y sale el cohete. Sale el cohete. ¿Cuántos metros habrá recorrido de allá hasta acá? 5. Ya. El cohete va a impactar acá y va a rebotar. No detona. No hace nada. Es un pedazo de fierro que sale de allá. Pero sobre los 25 metros, si yo le disparo y recorre más de 25 metros, recién se arma. ¿Para qué? Porque el soldado en la guerra puede estar en tal nivel de shock, que ve un tanque enemigo y le dispara a 10 metros. Si ese proyectil le pega al tanque, detona, ¿qué le pasa al soldado que disparó? Se muere. Para eso. Se arma sobre los 25 metros. Porque si lo disparo de aquí y le pego ahí, allá lo voy a atravesar con el cohete. Pero cuando pegue 1 metro más allá, va a rebotar para que me proteja a mí. Bueno, eso fue lo que le pasó, porque el cohete le pegó al auto y solamente le raspó el capó. Nada más. El techo. ¿Ya? Para que lo tengan por ahí. Hasta Colo-Colo, voy a, mire, que se vaya Pinochet. Que se vaya Pinochet. ¿Cierto?
Ahí está, era en todos los niveles. ¿Ya? Así que es tanta la presión que dicen, bueno, la Constitución, recuerdan el 80, el plebiscito del sticker. Ya, esa es como otra historia, como la de la derecha, el plebiscito del sticker. Decía, el 80 hicimos un plebiscito. Y eso decía que Pinochet, 8 años más de presidente. ¿Hasta cuándo? Al 88. Ya, llegó el momento. Hagamos el plebiscito del sí y el no. 5 de octubre del 88. Se pidieron una serie de garantías, que se fiscalizara, se observara, ¿cierto? Para que no fuera un plebiscito ilegal como el del sticker, ahora con padrón electoral, ya no con pegarle un monito ahí en el escudo de Chile. Hacemos el plebiscito, todo el mundo se fue a inscribir, que me acuerdo de eso. Tuvimos ahí la propaganda del sí y el no. Chile, ¿se acuerdan que hasta les canté? Ya, listo, no voy a cantar de nuevo. La propaganda del sí y el no. Vamos a votar, yo no era chiquitito, yo no, pero seguí todos de muy cerca y ganó el no. Por lo tanto, como siempre yo he dicho, con un lápiz se acabó la dictadura. Ya está, había que transitar a la democracia. Y se tenía que la dictadura respetara el proceso, y lo respetó. Ahí está, ¿cierto? Ahí está el sí, ahí está el no. ¿Ya? Adiós general, adiós carnaval. Corrió solo y llegó segundo. Ese titular me encanta. Icónico, épico. Todo el mundo de mi generación conoce ese titular. Corrió solo y llegó segundo. ¿A quién se refieren? A Pinochet. Siempre me dicen aquí, oiga, profe, violó y sepultó bajo cemento promotora. Sí, había gente mala en ese tiempo y la gente mala no es de ahora. Miren ese. ¿Ya? Ahí está. Y como perdió Pinochet, o sea, perdió la dictadura, le dijeron no más dictadura, bueno, hay que elegir un presidente. Pinochet ya no va a ser presidente. Y se presentan 3 candidatos. Errázuriz, centro derecho, un empresario. Vigi, la continuación del general Pinochet, pero por la vía democrática. Vigi, se pronuncia. Vigi. Todavía existe, el caballero está vivo. En ese tiempo, era un hombre muy joven. Y salía a correr todas las mañanas y llamaba la atención que alguien, una autoridad de gobierno, un ministro, corriera. Y siempre el lema después de él en campaña era corre con Vigi, o corre por Vigi, y hacía maratón y todo lo acompañaban corriendo ya. Listo. Y Elwin, que ya lo conocemos, ¿cierto? Don Patricio Elwin, demócrata cristiano, presidente de la transición, y él gana, ¿cierto? Presidente demócrata cristiano, ahí está el voto, la transición, gana. Ahí está, ¿cierto? Segundo, Vigi. Tercero, Errázuriz. ¿Bien? Ya está. Ahí está el momento icónico, la entrega de la banda presidencial, ¿cierto? Del general Pinochet a don Patricio Elwin. Se acaba la dictadura, transitamos. Pero como yo les dije, esta democracia, sí, pero en la medida de lo posible. Tutelada, pactada. Siempre al alero del ejército. Siempre al alero del general Pinochet, tal como lo muestra ahí esta imagen de la revista El Loro. Nunca conocí la revista El Loro, pero esta, en mi época no la conocí. Y costaba 150 pesos. Mira, interesante. Sí, le está entregando la banda presidencial, pero al mismo tiempo se la está entregando, parecía que con la otra mano le está apretando el nudo. Entonces don Patricio Elwin está ahí como incómodo, así como... Así. Sí, quiero hacer 1.000.000 de cosas, pero en la medida de lo posible. Siempre que le preguntaban a don Pato Elwin decía... en la medida de lo posible. Bueno, en este caso sí, más limitado todavía, ¿ya? Y este gobierno quiere hacer muchas cosas. Quiere buscar consenso político, quiere otra vez levantar las instituciones. No había Congreso. No había Congreso, había que otra vez no construir el edificio, sino que construir el Congreso con los parlamentarios. Se nos habían olvidado cómo hacíamos elecciones, ¿ya? Recuerden el sistema binominal que les expliqué. A fortalecer la democracia, ya lo mencioné, ¿cierto? Pero por sobre todo, aparte de mantener el crecimiento, que aquí viene un crecimiento nunca antes visto. Con Patricio Elwin viene un crecimiento, realmente un milagro, un salto adelante de la economía chilena, ¿ya? Y además de la desarticulación de grupos políticos armados. Oye, Frente Patriótico del Rodríguez, sí, ya, esto se acabó. Hay que entregar las armas, ¿sí? Recitamos la democracia. Pero no fue inmediato. Y yo les digo que no fue inmediato porque el Frente hace... Jaime Guzmán, senador electo, sigue actuando, pero de manera política, ya no armada. Y por sobre todo, ahí está.
la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos, porque ahí están las cifras, ¿cierto? Y finalmente llegamos aproximadamente a 3.500 muertos, 200.000 exiliados, otros tantos torturados, otros tantos presos políticos, otros tantos que nunca se les encontró y que en este momento quizás están, ya ni están, fueron arrojados al mar, y otros estarán enterrados en el desierto. Recuerden lo que les expliqué de la operación retiro de televisores, ¿ya? Los muertos fueron enterrados en el desierto o en otra parte, y luego sus cuerpos, años después, fueron retirados de su entierro y arrojados al mar. ¿Para qué? Para que no quedara rastro. Y esa operación se llamó retiro de televisores. ¿Ya? Había que buscar justicia. ¿Qué decía la gente? Justicia. Y el Estado decía, sí, justicia y también reparación. ¿Ya? Beneficio económico, beneficio de salud, becas, no hacer el servicio militar. Principal obstáculo, la ley de amnistía. Y lo explicamos, ¿cierto? Es un gran perdonazo. ¿Usted es un soldado? Sí. ¿Violó los derechos humanos? Sí. ¿Pero lo hizo entre el 73 y el 78? Sí. ¿Podemos investigarlo? No. No podemos investigar. ¿Y quién creó la ley de amnistía? Ellos mismos, ¿cierto? Ellos mismos. ¿Ya? Bueno, así de todas maneras, el general Contreras, Manuel Contreras, más conocido como Mamo Contreras, él sí fue preso y murió en la cárcel. Les conté que él decía que él se iba a suicidar, que no iba a ir nunca a la cárcel. Bueno, igual a la cárcel. ¿Ya? Y allá murió en la cárcel. ¿Ya? La democracia tutelada o pactada, y aquí tenemos la síntesis de la síntesis. Esta diapositiva la vimos. Había que transitar a la democracia, vamos a hacer el plebiscito y el sí y el no, gana el no, ¿cierto? Ampliamente o poco gana el no, es poca la diferencia. Y aquí hay una explicación histórica, como me gusta a mí decir que la historia explica, prácticamente solo sirve para explicar el presente a través del pasado. Cuando alguien les diga, no, que la historia sirve para no repetir los errores del pasado. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, camino a la Tercera Guerra Mundial. No, si no aprendemos, si la historia es así. No es así. Y defiendan esa posición. No es así. Es cíclica. Es cíclica. Oye, ideas políticas liberales. Keynesianismo. Se agotó el keynesianismo. ¿Siguieron adelante o volvieron atrás? Volvieron atrás. ¿Volvamos a leer La riqueza de las naciones? Adam Smith de nuevo. Es cíclica. ¿Ya? Por lo tanto, a través también de la clase de las visiones historiográficas, podríamos ir a buscar acá explicación de cosas que pasan hoy día. Sí, porque como ya vimos, hay gente que todavía dice que eso no fue una dictadura, ¿cierto? Que fue un gobierno militar. Hay gente que dice que no fue un golpe de Estado, que fue un pronunciamiento militar. ¿Se acuerdan de esa clase que tuvimos? Esa clase espectacular que tuvimos en la clase anterior. Ya. Y aquí lo podemos ir a buscar, ¿por qué? Porque a pesar de todo lo que hemos contado, 44 de cada 100 chilenos pensaba en ese momento que el general Pinochet tenía que seguir gobernando. ¿Seguir gobernando? 44 de cada 100 chilenos, no es tanta la diferencia. ¿Ya? Y ahí podría estar la explicación de por qué hoy día hay gente que habla de en general, necesitamos un Pinochet. ¿Lo han escuchado? Lo he escuchado, hasta en TikTok. Triunfa el no, entonces el gobierno acata el triunfo del no, vamos entonces a hacer elecciones de presidente para consolidar la transición a la democracia, y he elegido a don Patricio Aylwin, gobierno de la transición a la democracia. Después de 17 años de dictadura, del 73 al 89, transitamos a la democracia con don Patricio Aylwin, presidente demócrata cristiano. ¿Ya? Pero siempre al alero de ¿quién? De las Fuerzas Armadas, del Ejército, el general Pinochet, que no se fue a su casa, siguió siendo comandante en jefe del Ejército. Por lo tanto, cuando se intentó investigar los Pinochetes, cheques que le entregó el general Pinochet a su hijo para pagar unas deudas, y se intentó investigar, alerta militar. Se acuartela el Ejército y los generales son llamados al Ministerio de Defensa en línea de combate. Raro, muy raro. Yo recuerdo que hasta me dio miedo. Luego,
Esto fue el 90, ahora el 93. Ya, ahora sí, dijo un fiscal, investiguemos. Ahora sí, vamos a investigar al hijo del general Pinochet. Ah, ¿quieren investigar? Ahí está, el boinazo. Fuerzas especiales rodean la moneda. Esta gente no fue allá a mirar el paisaje, ni fue a recoger colillas de cigarro afuera porque estaba muy sucio. Está con un lanzacohete. ¿Qué hacen con un lanzacohete, por favor, afuera de la moneda en democracia? ¿A quién le disparar con un lanzacohete ni un tanque enemigo? ¿No? Gente en tenida de combate, fuerzas especiales, están con boina. ¿Ya? Y aquí ya vamos llegando, ¿cierto? Después de este largo proceso, llegamos a las reformas constitucionales del 2005 porque este es un segundo momento. Hace una serie de reformas. ¿Y por qué digo que es un segundo momento? Porque el primer momento es cuando Patricio Elwin sale elegido presidente. Y ahí transitamos. Luego, el 2005, la Constitución de 1980 es ampliamente reformada y pensamos que será finalmente la transición a la democracia. Y ahí se consolida. ¿Ya? Pero hay otra gente, mucha gente, y hoy en día ustedes lo pueden ver cuando sacan la cabeza por la ventana o prenden la tele, que dice que el tercer momento definitivo es el cambio de la Constitución. Y cuando salga una nueva Constitución, entonces, ahí se va a consolidar recién el tránsito a la democracia porque ya no vamos a tener una Constitución realizada en dictadura. Ustedes pueden pensar en la opción de su preferencia. Y ahí tenemos, ¿cierto?, estos caballeros, ordenados cronológicamente. Y son los presidentes posteriores a la transición. Allá tenemos al primero, fallecido ya, Patricio Elwin, luego don Eduardo Frei, que le gustó mucho viajar y privatizó muchas empresas. Luego don Ricardo Lagos. Luego doña Michelle Bachelet, 1. Sebastián Piñera, 1. Y Michelle Bachelet, 2. Y Sebastián Piñera, 2. Tiempos mejores. Arriba los corazones, vendrán tiempos mejores. Eso fue. ¿Alguna pregunta? Ian, lo veo con cara de pregunta. O sea, Ian lo veo con cara así de querer preguntarme, profesor, según la tesis materialista histórica, marxista, escrita por Engels, allá por el año 1883, ¿usted podría indicar que en el periodo neorromántico, ¿sí? ¿No tiene una pregunta ese tipo? Pues si las preguntas en la U son así de raras, y el profe queda así como, no sé, no sé. ¿En la casa hay alguna pregunta? Ah, Javiera, mire, salió el mensaje aquí y aquí no. Qué raro, en el teléfono no tengo ese mensaje, Javiera, y aquí sí lo tengo. Ya, no se preocupe, pero vimos síntesis, era para que no se fueran con dudas, para que pudieran tener opinión política en realidad a eso, porque el alumno llega acá y me dice, profe, no tengo idea de política. Yo creo que era mucho mejor ver Chile, y por eso, Oca, Javiera, era mucho mejor ver Chile y que sirviera a la vez como de tipo preuniversitario que ver otras cosas. ¿Ya? Ya le voy a explicar, le voy a profundizar eso. Ya voy. Espérenme un momento. Voy a dejar aquí, voy a dejar aquí. Nos queda una clase, así que todavía